encontramos tres métodos más que de captura, de separación del CO2. Empezamos con el de postcombustión, que básicamente se separa el CO2 de los humos a través de un proceso de absorción-desorción con un solvente. Se pueden dar otros procesos por membrana, pero bueno, el de absorción es el que más se usa. El de precombustión, el combustible del aire sufre una reacción de reformado y luego otra reacción de Schiff, donde el syngas se convierte en un gas con grandes cantidades de hidrógeno y de dióxido de carbono. Y la separación se da acá, entre el hidrógeno y el dióxido de carbono, quedando el CO2 separado y el hidrógeno luego se puede seguir utilizando como combustible. Y luego está la oxicombustión, que su corazón está en separar el nitrógeno del aire, hacer la combustión directamente con oxígeno y así que no se forman los NOx. Esto lo que busca es que no se formen los NOx. Que no se formen los NOx ayuda a la separación posterior del CO2 de los gases. Ahora, ¿qué pasa? De estas tres tecnologías, solamente la postcombustión se logra sin cambiar las producciones y las instalaciones de las industrias que están hoy en día produciendo en el país. Así que vamos por la postcombustión. Ahora, en la postcombustión tenemos 4 tecnologías que cuando fuimos analizando nos dimos cuenta que nos íbamos a quedar con una. Nosotros analizamos el caudal de gas a tratar, qué tan alto o tan bajo esta tecnología iba a soportar, la presión parcial del CO2, la limpieza requerida y el CO2 requerido en el caudal de la alimentación, si van a ser las concentraciones altas o concentraciones bajas. Y obviamente el desarrollo comercial. Empezando de abajo para arriba, porque nos fuimos decidiendo por las 3 de abajo. La separación criogénica no tiene un desarrollo comercial fuerte, por lo cual se me iba a complicar luego el desarrollo del proyecto. Así que esa no. Membranas. Este tipo de tecnología se suele utilizar para la captura directa de aire, donde los caudales son más bajos y donde el CO2 está más diluido. De las fuentes que nosotros nos vamos a acoplar, las membranas no serían ideales, por lo que mencioné, por el caudal bajo y por el requerimiento de CO2 y por la presión parcial también. Nosotros vamos a tener una presión parcial baja. Luego está la absorción, que bueno, no es acorde debido a que trata caudales muy bajos de humos y sería todo el proceso deficiente. Y requiere un alto contenido de CO2 en la alimentación. Entonces así nos fue quedando el proceso de absorción, que como bien fuimos averiguando es el que más se utiliza, bueno, por lo que ya estuvimos hablando. Trata un caudal de gas alto, la presión parcial del CO2 es baja, puede ser baja, se requiere limpieza de NOx y SOx, que lo vamos a hablar más adelante en la parte de ingeniería, y el CO2 requerido en la alimentación es bajo. Nosotros tenemos una concentración de 3-4% en peso. Y sí, está desarrollado comercialmente. ¿En qué consiste el proceso de absorción química? Para que se dé la absorción necesitamos de 3 elementos. El solvente, que en este caso va a ser NEA, el absorbente, que es el dióxido de carbono, y el separador, que va a ser una torre de platos. Básicamente, lo que sucede es que la MEA capta el dióxido de carbono y lo separa del resto de los componentes de los gases de combustión. Todo eso dentro de una torre de absorción. Bueno, y la conclusión de este capítulo es cortita, es la tecnología que vamos a desarrollar, que es una tecnología de postcombustión con absorción con MEA, que vamos a explicar en los capítulos próximos. Bueno, ahora vamos a hablar de la localización, dónde nos vamos a ubicar nosotros. Bueno, primero para localizarnos tenemos que tener en cuenta 4 factores o 4 pasos a seguir, que vamos a ir explicando a lo largo del capítulo. Primero es el análisis preliminar, es decir, establecer una estrategia y requerimientos de localización. ¿Qué estrategia? La estrategia nos referimos a dónde apuntamos nosotros como empresa, qué es lo que queremos hacer, y requerimientos de localización van a ser
6 factores que van a definir ciertos criterios para las locaciones donde nosotros apuntamos. Bueno, búsqueda de alternativas de localización, justamente buscar distintos lugares donde podamos instalar nuestra empresa. Evaluación de las alternativas, en esta parte se hace un promedio ponderado de todos los factores que mencionamos en el primer análisis, en un cuadro detallado, dándole puntuación a esos factores. Y la última parte es la selección de la localización, que es donde nos vamos a nosotros a sentar. Bueno, el análisis preliminar, como había mencionado, la estrategia de nuestra empresa. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros vamos a asociar con alguna empresa que genere emisiones de dióxido de carbono para utilizar esas emisiones como materia prima. Mundialmente, las empresas, hay varios tipos de rubros de industrias que contaminan, pero principalmente las refinerías representan de un 5 a un 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono, y por otro lado, las centrales eléctricas representan un 40% de esas emisiones globales de dióxido de carbono. En Argentina tenemos que dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos obviamente el dióxido de carbono, y esas emisiones representan un 51% en el sector de la energía, que donde se encuentran estas industrias, ¿no? Las refinerías y las centrales eléctricas. Bueno, para contar rápidamente dónde es que se genera el dióxido de carbono en estas industrias, los fluidos del proceso están a altas temperaturas en las refinerías, entran a hornos de combustión, que estos emiten, hacen la combustión y se emite el dióxido de carbono en la atmósfera, o también puede ser para generar electricidad propia dentro de la planta. Por otro lado, las centrales eléctricas generan electricidad y lo hacen también por la combustión de combustibles fósiles para generar vapor, que va a tener una carga térmica, o va a tener una energía térmica, que el vapor se va a dirigir a una turbina que tiene un rotor que va a hacer que esa energía, que va a hacerlo girar y va a hacer que esa energía térmica se transforme en energía mecánica, y luego ese rotor está conectado a un generador eléctrico que va a transformar esa energía mecánica en electricidad. Como mencionamos en ambos casos, se quema combustible y ese combustible es emitido a la atmósfera. Nosotros vamos a tratar de que esas emisiones no se vayan a ver. ¿Cuáles son los factores claves? Había dicho que son 6 factores claves que tomamos en cuenta nosotros a la hora de elegir la localización. El primero es el acceso a la materia prima, que como ya mencionamos. La disponibilidad de mano de obra, es importante que haya mano de obra calificada para poder operar la empresa. La presencia de posibles clientes, a quién le vamos a vender todo el dióxido de carbono que nosotros capturamos. Cercanía, accesos a rutas de transportes terrestres y fluviales, a rutas provinciales, nacionales, a puertos, suministro de energía, energía que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestro proceso, y suministro de agua, ya que vamos a necesitar grandes cantidades de agua durante el proceso. Haciendo un análisis de las alternativas de estos dos tipos de industrias que nosotros mencionamos, nos centramos en 2 refinerías y en 2 centrales eléctricas. La primera es la refinería de YPF, la segunda es la refinería de PAE. Tenemos luego la central térmica San Nicolás y la termoeléctrica Manuel Belgrano. La primera, la refinería de YPF, se encuentra ubicada en la ciudad de La Plata, al sur de la provincia de Buenos Aires, precisamente en Ensenada. Luego tenemos la refinería de Action acá en la ciudad de Campana, al norte de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en el norte de la provincia la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que cuenta con la central térmica que mencionamos. Y por último, la termoeléctrica Manuel Belgrano, que está localizada también en la ciudad de Campana. Acá un análisis, vamos a ir contando cómo se analizó para cada caso los factores que hemos mencionado previamente. En la refinería podemos obtener la materia prima de los hornos de combustión, de las chimeneas de los hornos de combustión. La ciudad de La Plata, donde está localizada esta refinería, cuenta con universidades, escuelas técnicas y centros de formación, donde podemos obtener mano de obra calificada. Hay clientes en ciudades cercanas, como Buenos Aires, que pueden utilizar nuestro producto.
La refinería tiene acceso directo a la ruta provincial número 2 y está a 1 kilómetro del puerto de la ciudad de La Plata. Tiene suministro de energía propio y está a 3 kilómetros del río de la Plata como para tener acceso al agua. Al igual que en la refinería de YPF, lo mismo pasa para la refinería de Action. El acceso a materia prima viene de las chimeneas de los hornos de combustión. La ciudad de Campana, como ya sabemos, cuenta con universidades, escuelas técnicas y centros de formación. Hay polos industriales cercanos como para conseguir clientes, tanto en Zárate, Escobar, Pilar, Buenos Aires. La refinería, bueno, está cerca de acceso a rutas, está a metros del puerto de Campana y a 2 kilómetros de la ruta nacional número 9. Cuenta con un suministro de energía propio y está situada a orillas del río Paraná, también para la obtención de agua para el proceso. Termoeléctrica San Nicolás, igual que las dos anteriores, materia prima se obtiene de los hornos de combustión. La ciudad cuenta con universidades y escuelas técnicas. No se detectan posibles clientes en la ciudad, pero sí en ciudades cercanas, como puede ser Rosario. Tiene acceso a la ruta 9 y está a metros del puerto de San Nicolás. Tiene también suministro de energía que proviene de la central y está situada también a orillas del río Paraná. Y por último, tenemos la termoeléctrica Manuel Belgrano, que también, al igual que todas las otras, se obtiene de la misma forma la materia prima. Está localizada en la ciudad de Campana, que al igual que la refinería, bueno, estos factores van a ser similares a los de la refinería. La ciudad de Campana cuenta con universidades y centros de formación para encontrar mano de obra calificada, hay pueblos industriales cercanos. Esta planta se encuentra a 500 metros de la ruta 9 y está a 2 kilómetros del puerto de Campana. También tenemos el puerto de Zárate cerca. Tiene suministro de energía propio y se encuentra a 2 kilómetros del río Paraná, pero cuenta con conexiones necesarias para el suministro de agua para el proceso. Bueno, ahí es un poquito de lado, pero es la tabla que había mencionado antes, es el promedio ponderado que se hizo de todos los factores que mencionamos anteriormente. Se les asigna un valor y se califica con un puntaje a las distintas locaciones para luego obtener finalmente una con mayor puntaje, que es la que recomienda este procedimiento, ¿no? Que nosotros elijamos como locación. Bueno, vemos que acá la que mayor puntaje obtuvo fue la termoeléctrica Manuel Belgrano. Y por último, bueno, como mencionaba, luego de la ponderación de los factores mencionados, tomamos en cuenta 4 que tuvieron mayor peso asignado, que fueron el acceso a materia prima, cercanía de clientes, disponibilidad de mano de obra, calificada, y la cercanía a rutas de transporte, puertos, rutas. Y por lo tanto, definimos que la locación elegida es la central termoeléctrica Manuel Belgrano en la ciudad de Campana. Y esta es una foto aérea de la central con la ubicación tentativa en el cuadrado rojo con amarillo que marcamos ahí, y utilizaremos unas dimensiones de terreno de 30 metros por 55 metros para instalar nuestra planta. Bueno, como conclusiones, nosotros analizamos quiénes son los que más emiten gases de efecto invernadero a nivel mundial, a nivel nacional, y es el sector energético, donde encontramos refinerías y centrales eléctricas. Tomamos ciertos criterios de calificación para elegir cuál era la que más nos convenía: el acceso a materia prima, cercanía a clientes, disponibilidad de mano de obra, cercanía a rutas de transporte. Y por último concluimos que la localización que nos conviene, la que elegimos, es la del predio de la termoeléctrica Manuel Belgrano.